Dice el Dios eterno en su palabra, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuánto glorifican al Señor? Ese es el primer y gran mandamiento. Pero también dice que este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Surge la pregunta, ¿usted se ama? Entonces, como usted se ama, de la forma y la manera en que usted se ama, debemos amar a los demás. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? Hoy vamos a hablar cómo se ama a Dios y a las personas. Cómo se ama a Dios y a las personas. Y ese cómo nos indica la forma, la manera. Nos está llevando a la práctica. Ciertamente, hemos visto en los temas anteriores, con respecto a lo que es el amor y definiendo el amor, decíamos que el amor no es un sentimiento, que el amor tampoco es un pensamiento, no es un ideal, no es una filosofía. Decíamos que el amor es una decisión, donde determinamos, donde afirmamos que amamos a Dios y amamos a las personas. ¿Cuánto glorifican al Señor? Es una cuestión que alude a nuestra voluntad, donde usted y yo, por encima de las prioridades, determinamos en la práctica amar a Dios verdaderamente, genuinamente y a las personas. Por eso es la invitación de la Escritura, cuando Jesús define estos valores, nos invita como iglesia, si deseamos crecer, a volver a nuestras raíces, al volver a nuestros orígenes, volver, como dice la Escritura por allá en Apocalipsis, al primer amor. ¿Cuánto glorifican al Señor? Porque estamos en un contexto histórico donde muchas veces el concepto del amor ha perdido su gran significancia. Por lo que tenemos que recurrir a la revelación de Dios. Tenemos que recurrir al fundamento expresado en la palabra del Señor. Para nosotros entonces, partiendo de allí, con el deseo y el anhelo de crecer, con el deseo y anhelo de avanzar en un nuevo nivel, donde su iglesia está siendo llamada a alcanzar ese nuevo nivel, entender en nuestra raíz y fundamento qué significa realmente amar a Dios y amar a las personas en la práctica. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? Por eso el amor a Dios lo podemos nosotros manifestar, evidenciar cuando conversamos con Él, cuando hablamos con Él, cuando dialogamos con Él. Ciertamente en muchas culturas y en muchas religiones que creen en una deidad, que creen en un ser superior, buscan las formas y maneras de cómo tener un diálogo con esa deidad. Y lo hacen a través de diferentes prácticas. Lo hacen a través de la meditación trascendental. Otros que sin el pensamiento de colocar, como se dice, dentro de la meditación, la mente en blanco para que descienda lo que es difícil de conocer, pueda ser conocible. Y eso es difícil y eso es un engaño también, porque poner la mente en blanco nadie lo puede hacer, porque solamente pensar en blanco ya tiene la mente ocupada, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces no se puede hacer, hermano. El pensamiento es continuo, progresivo, es constante allí, ¿ok? De manera que muchas veces hay en ciertas creencias la forma y la manera de cómo tener una cercanía con esa deidad. Pero la Biblia nos expresa, nos indica a nosotros en su revelación la forma en que la iglesia, la forma en que usted y yo, de manera personal y de manera colectiva o corporativa, podemos tener un acercamiento hacia el Señor dialogando con Él a través de lo que enseñó el Señor Jesucristo, la oración. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? La oración es sumamente importante en la práctica para que nosotros verdaderamente podamos demostrar cuánto es lo que amamos a Dios, cuánto amamos las cosas de Él. Y
Ciertamente en el capítulo 6 de Mateo, versículo 6, dice la palabra del Señor, y quiero compartirlo con ustedes de manera específica. No quiero parafrasearlo, sino para que nosotros entendamos claramente lo que significa orar, dialogar con el Señor. Una de las cosas que nos motiva a nosotros a expresar cuánto amamos a alguien, cuánto amamos a una persona, es el acercamiento hacia esa persona y el deseo de conversar con ella, el deseo de conocerle en medio de ese diálogo, de esa conversación, de esa interacción. Y en la práctica, si yo realmente amo a Dios, yo tengo que anhelar tener ese encuentro con Él, de dialogar con Él y de hacerlo de la forma como lo dice la Escritura. La palabra del Señor nos enseña acá en Mateo, en su capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú, y esto lo dice el Señor Jesucristo directamente, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuántos de ustedes tienen su aposento? Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen su lugar secreto? Amén. Gloria al Señor. Y Dios desea que en ese lugar secreto, en ese aposento, en medio de ese espacio de tiempo, nosotros podemos orar de esta manera, entrando en ese aposento donde nada ni nadie nos puede interrumpir con el diálogo, la conversación con el ser más importante de todo el universo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Donde se desprende todo entendimiento, todo conocimiento y todo bien. ¿Cuántos glorifican al Señor? Donde encontramos luz para las decisiones que vamos a tomar en la vida. Dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Hacia quién va dirigida nuestra conversación? ¿Hacia quién va dirigida nuestra oración? Hacia el Padre. Jesús nos enseñó muchas veces en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, nos enseñó la forma como Él conversaba con el Padre. Le brindaba mucha importancia, aunque era un personaje sumamente ocupado porque andaba por los caminos, por las aldeas, por los pueblos, llevando el mensaje del Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Tenía tiempo para conversar con su Padre. Tenemos a un Daniel que en todos los quehaceres que tenía dentro de lo que era el imperio babilónico en aquel entonces, y él siendo uno de los principales, podríamos deducir que tenía muchas cosas que realizar, muchas cosas que hacer. Pero entre las muchas actividades que él tenía que hacer, humanamente hablando, había algo muy importante en su vida, y es que amaba mucho a Dios. Tenía siempre una cita con el Señor en la mañana, en la tarde y al atardecer y al mediodía. Y podía haber un decreto, podía haber, como se dice, una amenaza contra su integridad física, pero por encima de la amenaza era más importante tener su conversación con el Creador del universo. ¿Cuánto glorifican al Señor? Iglesia del Señor, Dios lo que nos quiere llevar en la práctica, si realmente le amamos a Él, darle la importancia, el valor, el hecho de poder conversar con Él, de poder orar con Él, entrando en nuestro aposento y cerrada la puerta, dice la palabra del Señor, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuánto glorifican al Señor? Un hombre que ora, una mujer que conversa con Dios, que dialoga con Dios, eso se va a ver en el exterior, eso se va a evidenciar en el diario vivir de esa persona. Y la gente va a decir, esa persona tiene algo especial. Esa mujer tiene algo especial. Ese hombre tiene algo especial. Ese joven tiene algo especial. Y el algo especial que tiene que entra en su lugar secreto, en el aposento secreto. Y Dios que ve en lo secreto, que habla y conversa con él, entonces Dios le va a recompensar en público. ¿Cuánto glorifican al Señor? Gloria al Señor. Ahora, lo amo, pero no hablo con él. Muchas veces expresamos cuánto amamos a Dios. Lo decimos una y otra vez. Pero en los hechos, en las acciones, hablo, converso con Él. Aparto del tiempo que Dios me ha entregado a mí para administrarlo, aparto de ese tiempo, porque aparte de eso, el tiempo es de Dios. El crono de Dios se mueve en una dimensión que muchas veces nosotros claramente lo entendemos. El crono de Dios. Pero en el crono de Dios, en el crono del hombre, nosotros
tenemos la decisión de tomar un espacio de tiempo en ese crono de Dios para poder dialogar, conversar y expresarle a Él nuestras inquietudes, nuestra incertidumbre, nuestras necesidades, pero también para adorarle, para exaltarle, para expresarle cuánto le amamos realmente. Pero aparte de eso, amados hermanos, otra de las acciones que conlleva el hecho, después de que oramos al Señor, es que Dios nos hable a nosotros. Nosotros estamos tan acostumbrados a hablarle a Dios. Sí, hermanos. Y nos enfocamos mucho en hablarle al Señor y empezamos y sacamos la lista. La lista, no de supermercado, la lista celestial, para ver qué es lo que nuestras necesidades allí, nuestras prioridades y necesidades las presentamos delante del Señor. Cuando lo que Dios anhela es hablarnos a nosotros también. Y pasamos la mayor parte del tiempo en proporción en hablarle a Dios de nosotros. ¿Sí me hago entender, hermano? Pero otra de la parte es amar que Dios nos hable. ¿Cuántos anhelan que Dios les hable? Ay, no, son poquitos. Yo pensé que se iba a levantar el techo, hermano. ¿Cuántos anhelan que Dios les hable realmente, hermano? ¿Cuántos anhelan escuchar que Dios le hable a su corazón, a su alma, a su espíritu? Pero para que Dios nos hable, para que el Señor verdaderamente nos instruya, nos guíe, nos dirija, necesitamos darle la importancia y el valor a su revelación, a su palabra. Que damos gracias al Señor porque las tenemos en distintas versiones. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuántos saben leer? ¿Cuántos tienen la capacidad y el talento de leer, hermano? A ver, levante la mano. Todos somos instruidos. Aprovechemos bien el tiempo y aprovechemos que tenemos la palabra de Dios traducida a nuestro idioma y que de pequeños podemos ser instruidos en su palabra, en sus principios, en sus propósitos. Tenemos que amar que Dios nos pueda hablar. Tenemos que tener preparados nuestros oídos espirituales para oír, entender lo que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Pero para darle la importancia también tenemos que invertir tiempo en eso, invertir energía, invertir recursos para aprender de la palabra del Señor. Ahora, unimos estas dos cosas, el orar y el leer la palabra de Dios, y lo colocamos en un lugar y un tiempo específico y lo practicamos como un hábito. Es lo que nosotros conocemos y llamamos como la comunión diaria o el devocional. Usted aparte de su tiempo, usted coja su tiempo, usted decide dónde y cuánto tiempo va a utilizar en la práctica para demostrar que realmente ama a Dios, que anhela la presencia de Dios, que ama su palabra, que sabe que la palabra de Dios tiene el mayor valor de cualquier otra literatura que usted pueda encontrar terrenalmente hablando en esta tierra. Mayor es la palabra del Señor, porque el que tiene la palabra de Dios y el que confía en la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Lo amo, pero no le hablo. Lo amo, pero no lo escucho. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces no queremos venir a la iglesia porque no queremos oír la voz de Dios. Porque nos confronta la palabra de Dios. Y así como no queremos venir a la iglesia, tampoco queremos ir al grupo familiar, tampoco queremos leer la palabra de Dios, porque si yo leo la palabra de Dios, de seguro me va a confrontar con una situación que yo estoy viviendo. Pero seamos valientes, hacemos uso del denuedo y que el Espíritu Santo nos ayude para nosotros enfrentar lo que Dios quiere hablarme, escuchar lo que el Señor me quiere indicar. ¿Cuánto glorifican su nombre? Entonces, ¿cómo debemos amar a Dios? Hablándole, escuchándole, teniendo un devocional, una comunión diaria, un hábito
de todos los días, acciones pequeñas, repetidas día a día, se convierten entonces en un hábito. Y ese hábito me va a permitir ser uno de los fundamentos que van a construir mi vida en la identidad que he creído en Dios, el Todopoderoso. ¿Cuánto glorifican su nombre, hermano? Lo amo, pero no hago lo que Él me dice. Y por eso no leo la palabra, por eso no quiero escuchar la palabra. Recuerden que la Biblia nos enseña y nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy tenemos oportunidad de oír la palabra de Dios de diferentes maneras y de leer la palabra de Dios en todo lugar y en todo tiempo, porque tenemos este aparatico que conocemos como los dispositivos inteligentes. Ellos son inteligentes, pero nosotros muchas veces como que nos quedamos atrás de ellos con esa inteligencia que ellos tienen, porque no hacemos uso de esa facilidad e inteligencia que Dios ha permitido que el hombre haya descubierto. Dice, si usted me ama, haga lo que yo le digo. Si amamos a Dios en la práctica, amados hermanos, vamos a hacer lo que Dios nos dice. ¿Cuánto glorifican su nombre, hermano? Y lo que Dios nos dice es para nuestro bien, porque Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Todos los días, cada minuto, cada segundo, cada tiempo necesitamos de Dios. ¿Cuánto glorifican su nombre? Y el amor de Dios ya está en nosotros, porque ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera, mis amados hermanos, permítanme ponerme mis ojitos para ver más claramente. En resumen, podemos decir que el amor a Dios se manifiesta en la oración, en leer su palabra y en obedecerle. Porque si realmente le amamos, le vamos a obedecer, vamos a hacer lo que Él nos dice. Ahora, eso con respecto a la práctica, cómo amar a Dios. Ahora, ¿de qué manera vamos a amar entonces a nuestro prójimo? Según nos enseña la palabra del Señor. Amar al prójimo, como lo dice Juan 13:34, voy a buscarlo acá en mi Biblia, dice de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús nos está diciendo acá en esta palabra, en cuanto al amor al prójimo, que la forma de amarnos tiene que ser como Él nos enseñó. Y la manera en que Jesús amó en su ministerio terrenal lo vemos claramente cuando escogió a sus discípulos, cuando era confrontada con las demás personas, que veía sus necesidades y que las veía con gran compasión, porque sabían que eran como personas que andaban como ovejas sin pastor. Y entre el redil que el Señor Jesús le tocó, como se dice, enseñarlos, discipularlos, 12 hombres, habían algunos que no eran, como se dice, una joyita, por decirlo así, muy fácil de sobrellevar. Pongamos el ejemplo de Pedro, un hombre impulsivo, siempre llevado emocionalmente, ¿verdad?, por su carácter. O a un hombre que no era muy honesto, como por ejemplo Judas Iscariote. Estaba entre los 12 discípulos. Pero Jesús en ningún momento hizo acepción de personas entre los 12. Por supuesto que Él tenía su círculo íntimo, pero el amor hacia ellos siempre lo manifestaba. El anhelo de Él era, como dice la palabra de Él dirigiéndose al Padre: Padre, lo que tú me diste, los he guardado, los he enseñado, los he preparado para ti. Y de todos ellos solamente uno se perdió. Pero ese que se perdió, Jesús lo amó. ¿Cuánto glorifican su nombre? Tenía sus defectos, tenía sus errores, pero el amor de Jesús para con ellos era igual para todos. ¿Cuánto glorifican su nombre?
La forma de amarnos los unos a los otros, así como Jesús amó, es que no importa el defecto que tenga mi hermano o mi hermana, no importa la deficiencia que tenga mi hermano o mi hermana. La invitación del Señor Jesucristo es que yo tengo que amarlo por encima de todas esas cosas. ¿Cuánto glorifican al Señor? Que si me hizo o que dejó de hacerme, yo tengo que tener la disposición de perdonarlo. Hasta 70 veces 7, si es posible, perdonarlo. Sufrir, como se dice, el oprobio, por amor que le tengo a Dios y por el amor que tengo hacia mi hermano. ¿Cuánto glorifican al Señor? Dice la Biblia que el que ha conocido a Dios ama a su hermano. Pero el que no conoce a Dios no ha conocido el amor de Dios. De manera que una cosa se desprende de la otra. Primeramente yo tengo que en la práctica fortalecerme en el amor a Dios para poder amar a las demás personas. ¿Cuánto glorifican al Señor? Mi hermano es débil en esto, mi hermano es débil en lo otro. Pero por el amor que yo le tengo al hermano o al hermano, yo tengo que ayudarlo en su debilidad. ¿Cuánto glorifican al Señor? Me abstengo de algunas cosas por el amor que yo le tengo a mi hermano. Así como Jesús nos enseñó que en medio de sus discípulos y con la gente que él se rodeaba, veíamos el amor de Jesús hacia las personas. Jesús amaba tanto que no le importó hablar con una mujer samaritana, a pesar de que culturalmente no se trataban por mucho tiempo. Que culturalmente él no podía conversar a solas con una mujer siendo maestro. Pero él rompió todas esas barreras. El amor genuino, el amor sincero, el cariño, la ternura que debemos expresar en Cristo Jesús tiene que romper toda barrera, mi amado hermano. Tiene que romperse. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermano? En la iglesia del Señor no hay uno mayor que otro. Todos somos, como se dice, en el nivel, en el pensamiento de Dios somos iguales. Porque hemos sido lavados por la misma sangre, hemos sido llenados por el mismo Espíritu, hemos recibido la enseñanza, la instrucción por la misma palabra. Así que tenemos una misma palabra, un mismo Señor, un mismo bautismo y una misma enseñanza. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? Por lo que debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Corintios nos enseña en 13 versículos, 3 primeros versículos nos habla: si yo hablase misterios, si yo tuviese la capacidad intelectual de poder interpretar las profecías, si yo inclusive pudiera entregar mi cuerpo para ser quemado o poder darle todo lo que son mis recursos, entregárselo a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Cuánto glorifican al Señor? La motivación de mi servicio hacia el Señor y hacia mis hermanos siempre tiene que estar centrado y motivado por el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Cuánto glorifican al Señor? El amor al prójimo, entonces podíamos manejarlos en 3 ámbitos distintos. Primero, para los no cristianos, debemos tener ese profundo amor que Dios tiene para los no cristianos. Porque la Biblia nos dice y nos enseña que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso manifiesta el interés, la importancia que Dios tenía por las personas. Y si yo amo a Dios, tengo que amar lo que Dios ama. Amén, hermano. Si yo amo a Dios, tengo que amar lo que Dios ama. Y Dios ama a todas las personas. Y como ama a todas las personas, le ha dado una instrucción a su iglesia. Y es que ir a toda criatura y predicar el evangelio. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice por allá Marcos 16:15, pero en Mateo también encontramos nosotros que nos manda y hacer discípulos. ¿Cuánto glorifican al Señor? De manera que para los no cristianos tenemos que predicarle el evangelio, tener la disposición, como Dios desea que la gente lo conozca, como Dios desea que las naciones puedan entender y conocer su revelación, entender y conocer sus maravillas, entender y conocer sus juicios que son justos, que vienen para toda la humanidad. Entonces es necesario que nosotros compartamos toda esta enseñanza, toda esta revelación que hemos recibido de parte de Dios,
por amor a Dios y por amor a la gente. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos a todas las etnias. Y hacer discípulos a toda la gente independientemente de su posición, cultura, raza o lengua. A todos Dios nos está enviando para compartir su mensaje de salvación y vida eterna. Ahora, tanto no cristianos como cristianos estamos llamados a prestar una vida de servicio por amor a Dios y por amor a la gente. ¿Cuánto glorifican su nombre? En Juan capítulo 13, en esos primeros versículos, ya Jesús, para entregar su vida, celebra la cena del Señor. Conmemora, como se dice allí, y fundamenta la ordenanza que Él deja para la iglesia, que es la Santa Cena. Una vez que termina la celebración, el acto de la Santa Cena, Jesús se despoja de sus vestiduras. Dice que se quita su túnica y agarra un recipiente y toma una toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Fíjense bien, hermanos. Muchas veces para prestar un servicio a alguien que realmente amamos, tenemos que despojarnos de nuestra posición. Y aquí, metafóricamente hablando, Jesús se quita su túnica, que es la investidura de rabino, de maestro, para convertirse en un siervo, en un servidor. Y Él dijo muchas veces: yo no vine para ser servido, vino para servir a los demás. Iglesia del Señor, todos y cada uno de nosotros estamos llamados, si amamos a las personas, a servir a los demás. Nuestra motivación e interés, como lo tuvo el Señor Jesucristo, es servirle a los demás llevándole la palabra del mensaje de salvación. Servirle a los demás en el compromiso de poder exaltar el nombre del Señor, adorar y exaltar su nombre cada día y todos los días de nuestras vidas. Entonces el Señor Jesús procede a limpiarle los pies y Pedro, como siempre, se estaba oponiendo a lo que el Señor Jesús quería decir, porque vamos a encontrar personas que se van a resistir al servicio que le queremos brindar. Pero por encima de la resistencia estamos llamados a brindar el servicio. Amén, amados hermanos. En pleno amor, cariño, ternura, entendimiento. Entonces, yo siendo maestro y siendo Señor, les estoy lavando los pies. Hagan ustedes lo mismo. Despojarnos de nuestra posición. Porque una de las cosas que es impedimento, es barrera, obstáculo para nosotros servir a los demás, es nuestra posición. Independientemente de la posición que usted pueda tener o que yo pueda tener, Jesús me dice que estoy llamado para brindar un servicio, para dar a conocer el reino de Dios a los que no lo conocen. Ahora, ¿cómo amamos a Dios y a las personas? Por nuestras acciones. El amor, como resultado, se da en las acciones, no solamente en las expresiones, porque ciertamente, románticamente expresamos cuánto amamos a alguien, pero nuestras acciones tienen que hablar más fuerte de lo que nosotros decimos. Amén, ¿me entiende lo que le quiero decir, hermano? O sea, es como aquella persona que tenía un viñedo y le dice a sus hijos que vayan a trabajar en la viña. Y le dice a su primer hijo que vaya a ayudarle a trabajar en la viña. Y él le dice, no quiero ir. Pero al rato va y se presenta en la viña y trabaja. Le dice al otro hijo, ve para que ayudes y apoyes en la viña. Y el muchacho le dice, sí, papá, yo voy. Pero no va. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? Entonces, muchas veces, nuestras acciones son más fuertes que lo que decimos. El muchacho dijo que no iba, pero accionó, recapacitó, se movió, actuó. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? Y muchas veces, aunque nosotros no somos movidos ni por los sentimientos o porque como nos encontremos,
anímicamente hablando, tengamos siempre la disposición de prestar el servicio porque es al Señor a quien servimos. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y todo lo que hagamos, sea de hecho de obra, hagámoslo como para Él, Señor. En el lugar donde usted se encuentre, no importa donde se encuentre, te presto siempre para servir a Dios. Amén. En la Biblia encontramos dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos habla de que Moisés estaba enseñando al pueblo para que guardaran los mandamientos, decretos y estatutos que Dios le había dado a la nación de Israel. Y la indicación y la instrucción es que tengan temor de guardarlos, de obedecerlos, de accionarlos cotidianamente. Y que no solamente en esas acciones de enseñarlos, sino que también, aparte de aprenderlo personalmente, individualmente, tenías que enseñárselo a tu hijo. Y el hijo de tu hijo a tu hijo. Y el hijo del hijo del hijo al hijo. Quiere decir que ese principio de enseñanza, de acción, de cómo amamos a Dios y a las personas, su ley, su palabra, sea transmitida de generación a generación. Iglesia del Señor, estamos en un contexto histórico donde se está levantando una generación. Y nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de poder enseñar a esa generación que se está levantando, los futuros pastores, los futuros maestros, los futuros evangelistas, los futuros apóstoles, misioneros. Iglesia del Señor, tenemos que esforzarnos para recibir la enseñanza e impartírsela a otros para que eso vaya de generación a generación hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos glorifican al Señor? Gloria a Dios. Si es para el Señor, hágalo fuerte. Gloria a Dios. Otro ejemplo que encontramos nosotros, cómo se demuestra el amor de Dios en la acción, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por allá en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 en adelante, nos enseña la Escritura y nos dice, hay este mismo sentir en vosotros, así como lo hubo también Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que tuvo el Señor Jesucristo? Dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, aferrarse a su posición, a su divinidad. Él no se aferró a ello. Por el contrario, dice que se despojó a sí mismo voluntariamente, espontáneamente, tomando forma de siervo. Y no solamente el hecho de tomar forma de siervo, una disposición de esclavo, una posición, ¿verdad?, donde está constantemente para servir, sin esperar nada a cambio, sin esperar retribución ninguna. Hecho semejante a los hombres. Entonces vemos aquí que él se despoja de su posición divina, tomando entonces la forma de hombre, como dice por allá Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, para manifestarse a los hombres. De manera que encontramos nosotros aquí esa acción, ese amor, cómo se demuestra para con el hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, estando en la condición que está usted y que estoy yo, no tomando en cuenta su divinidad, para nada ahí intervino la divinidad de Jesucristo para poder mostrar en una acción el sublime amor de Dios por cada uno de nosotros, por cada una de sus criaturas. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermano? Y el amor de Dios es amplio. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos allí que él voluntariamente, ¿verdad?, en esa condición de hombre, en esa condición de debilidad, en esa condición donde podría ser tentado en todo, y que la Escritura establece allí una diferencia, que él fue tentado en todas las cosas, pero no se encontró pecado en él. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y lo más importante es haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. El amor en nuestras acciones implica obediencia. Y en la obediencia nosotros entendemos que hay bendición. ¿Cuánto glorifican al Señor? En la desobediencia solamente lo que se nos garantiza es la disciplina, el enojo, la ira. La rebeldía trae todas esas cosas. Pero estos dos ejemplos nos indican a nosotros que el amor conlleva a una acción. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, la acción de Dios. Que siendo nosotros pecadores, Cristo muere en la cruz por nosotros. Dios sabía nuestra condición. Cuando nosotros amamos a la gente, amados hermanos, sabemos su condición. Entendemos la posición que ellos están, hundidos en delito, en pecado, en malversaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que nombra el libro de Gálatas con respecto a las obras de la carne, todo eso. Dios lo sabía del hombre, usted y yo lo entendemos, lo sabemos, pero por encima de ello debemos manifestar el amor de Dios, no el juicio, porque con la misma medida que nosotros midimos o juzgamos, vamos a ser juzgados. Primeramente tiene que anteponerse ante la acción el amor de Dios y a la gente. Ahora, estamos hablando de acciones. Las acciones nos ayudan a nosotros a adquirir hábitos y a obtener valores. Y esos hábitos y valores son medidos, ¿verdad?, por las decisiones, las acciones que nos permiten construir nuestra vida mediante los valores que fundamentan nuestra existencia, nuestro ser. La prioridad interior que hay en mí, que se manifiesta en esas acciones, que se manifiesta, como se dice, en los hábitos y decisiones que nosotros tomamos, que muchas veces tenemos que invertir tiempo, energía, recursos, para que podamos nosotros verdaderamente hacer valer esos valores, trabajar por esos valores. ¿Por qué es importante hoy conocerlos y entenderlos? Porque nosotros nos transformamos en los valores que existen en nosotros. Dice la palabra del Señor que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu valor, eso va a determinar el apasionamiento que puede surgir a través de tu corazón. También nos dice el proverbio que debemos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de allí mana la vida. De manera que nosotros debemos tomar en cuenta los valores. Y la elección de los valores para nuestra vida determina nuestras decisiones. Yo elijo cuáles valores de tantos que hay, porque ciertamente hay muchos valores. Y todo ser humano tiene valores. Valores positivos y valores negativos. Valores universales y valores relativos. Pero dependiendo de los valores que nos enseña la Escritura, que únicamente son dos, y de donde esos dos se desprende el resto de los valores, que es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y amar al prójimo como a nosotros mismos. De allí se desprenden el resto de los valores. Si la iglesia del Señor fundamenta sus valores en lo que es Dios, el resto de los valores lo va a llevar a tener una vida de victoria, donde usted va a construir su vida en un fundamento que no va a ser un fundamento débil, sino un fundamento fuerte, porque está construida sobre la roca. ¿Cuánto glorifican al Señor? Vendrán distintos valores distorsionados, deformados, pero como usted está fundamentado en el valor que es la presencia de Dios en su existencia, usted no va a ser movido de ellos. ¿Cuánto glorifican al Señor? De manera que podemos decir entonces que la elección de los valores para nuestra vida determina nuestras decisiones. Que de acuerdo a los valores de nuestro corazón tomamos decisiones en la vida. Entonces, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Las decisiones determinan a quién servimos, o sea, que Dios acciona nuestra voluntad y nosotros decidimos a quién vamos a servir. Jesús dijo en muchas oportunidades, nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque amará más a uno y despreciará más al otro. Tenemos que siempre tomar un valor
y determinar nuestra vida por esa decisión y ese valor que le hemos dado. ¿Cuánto glorifican al Señor? Nosotros muchas veces, amados hermanos, nos encontramos entre dos caminos, o muchas veces, como dice Santiago, somos como las olas del mar que van y vienen. A veces estamos en lo alto y otras veces estamos, como se dice, en el subterráneo. Pero el deseo de Dios es que usted se mantenga siempre en victoria. ¿Cuánto glorifican al Señor? El deseo de Dios que a pesar de las circunstancias, porque la vida del creyente no es movida por las circunstancias, así como Dios tampoco modifica su soberanía, su santidad y su poder y autoridad no es modificada por las circunstancias que pueda haber en el universo. Los hijos de Dios tampoco pueden ser movidos por las circunstancias que le rodean, porque tiene convicciones firmes, tiene valores firmes que lo fundamentan en una sola decisión donde usted construye su vida, donde cada uno de nosotros construimos nuestra vida. La suma de nuestros hábitos conforma nuestra vida. Mirando hacia atrás podemos ver entonces cómo la elección de nuestros valores van a determinar la construcción de nuestra vida. ¿Cuánto glorifican su nombre, hermano? Ahora, para reflexionar, hermano, ya casi estamos terminando. Gloria a Dios. Jesús dice, usted me dice, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Entonces, cuando nosotros determinamos amar a Dios y amar a las personas, debemos hacer, obrar, accionar en lo que Jesús nos dice. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ciertamente, cuando empezamos el tema, hablábamos de orar. Y la Biblia dice, orar sin cesar, ¿verdad? Lo dice en una forma imperativa, como un mandamiento. De manera que, si es un mandamiento del Señor y cumplir los mandamientos de Dios es la demostración de que le amamos, estamos llamados entonces en la práctica de cómo amar a Dios y a la gente, en hacer lo que Él nos dice. Jesús dice, si yo les digo que oren, hablen conmigo. Si estás pasando por una circunstancia difícil, pero hablas con la amistad, hablas con el amigo, hablas con el hermano, pero no hablas con Dios, lo dejas en último lugar como última prioridad, cuando debería ser al revés, lo contrario. Donde primeramente yo tengo que acudir, según mis valores, a Dios. ¿Cuánto glorifican su nombre, hermano? Entonces, hablemos con el Señor, conversemos con Él, dialoguemos con Él. Jesús dice, si yo les digo que me escuchen, pero no leen mi palabra. Hay que amar la palabra del Señor. Hay que deleitarse en la palabra del Señor. Por allá en Josué capítulo 1 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando acerca de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Y cuidarás de guardar y cumplir todo lo que está escrito en él, porque entonces todo te saldrá bien y progresarás en tu caminar. ¿Cuánto glorifican al Señor? Pero hay que meditar en la palabra del Señor, hay que amar la palabra del Señor, hay que tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón y en la obediencia. ¿Cuánto glorifican a Dios? Si yo les digo que prediquen y no compartimos con la gente. Mire, una de las cosas que dejó el Señor Jesucristo en su testamento, digo yo, es cuando Él dice, y así es discípulo a todas las naciones, enseñándoles que tengan temor de mí. Y yo les voy a acompañar en este proceso todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cuánto glorifican al Señor? Si usted y yo anhelamos la presencia de Dios constante, permanente allí, porque esa es la promesa del Señor, compartir el mensaje del Señor.
predicar la palabra de Dios, evangelizar a otros. Pero también, Jesús dice, si yo les digo que discipulen, colaboren con mi tarea. Discipular es enseñar. Discipulado es transmisión de vida. Cuando yo, en mi formación, en lo que yo creo, mis convicciones, yo lo transmito a otros. Y ustedes no hacen estas cosas, ¿por qué me llaman entonces Señor? De manera, amados, que cada vez que nosotros decimos Señor, eso implica muchísimo. Cuando yo digo Señor, tengo que entender lo que significa eso en su magnitud. Hacer lo que el Señor Jesús dice. Es lo que nos invita el Señor en esta mañana. Amar a Dios, cómo amar a Dios y cómo amar a las personas.